Hola, ¿qué tal? Como todos los sábados, desde hace ya varios meses, el Movimiento Asamblea Constituyente realiza esta conversación sobre temas concernientes a la temática de la organización del Estado y de la sociedad que esperamos algún día cambiar mediante una Asamblea Constituyente. Esta transmisión tendrá por tema Carabineros, instrumento para el terrorismo de Estado, y será emitida por varios canales de Facebook. El canal del MOV, Asamblea Constituyente, Fuerza de Base, de Cabildo Maucho, Participación Ciudadana, y canales amigos que se van plegando sucesivamente ahora y después para viralizar lo que quede grabado de esta transmisión. En esta oportunidad trabajaremos en la producción, Isabel Barra en los controles, con Jaime Parra, el abogado Delchi Santana como moderador y Benjamín Sotomayor. Lo que vamos a analizar es un nexo entre la contingencia y el proceso histórico que nos ha arrastrado a este marasmo, a esta gravísima crisis que vive Chile. En la contingencia tenemos una sucesión de crímenes realizados por carabineros. Por cierto, que se demuestre que lo hicieron van a pasar meses o años, pero que los hicieron, los hicieron. El más espeluznante de estos es el que afectó a Francisco Martínez en Panguipulli, un artista callejero. Y como era todo tan evidente, la naturaleza de los hechos, el video que hay ahí, los testigos, el magistrado local, por lo menos como medida precautoria, ordenó su detención domiciliaria. Bueno, a la semana interviene el poder fáctico, ¿no?, que viene arriba de Santiago, ¿no?, que está centralizado, que supervigila todas estas cosas, y logran que la Corte de Apelaciones de Valdivia le rebaje esa pena, le dé plena libertad, con firma mensual, ¿no? A los poquitos días se supo que la magistrada que está a cargo de la Corte es madre de un alto oficial de carabineros en el sur de Chile. Es decir, ahí queda bastante nítida la conexión que hay entre el que aprieta el gatillo, el que comete el crimen, y la superestructura del Estado, de las instituciones que tienen que determinar si hay castigo o si no hay castigo. Entonces, sobre ese tema nos va a hablar esta tarde cómo opera esta trenza, ¿no?, esta maraña de poderes. Algunos son institucionales y otros son extrainstitucionales, por cierto, y otros son extranjeros. Las mineras del cobre, el Departamento de Estado norteamericano, la Embajada de Estados Unidos, operan todas estas cosas. Es decir, esta no es una cuestión de un delito y un juez o de un torturador o un asesino y su víctima. No, este es un sistema de represión al que denominamos terrorismo de Estado. Pero ¿de dónde arranca este sistema? Arranca de una situación de intervención extranjera que partió con el bombardeo en La Moneda el 11 de septiembre de 1973 y en uno de sus episodios pasó por Pisagua, donde estaba preso Haroldo Quinteros, que hoy día nos acompaña en esta reunión virtual, y ordenó el asesinato lisa y llanamente de numerosos presos políticos de intachable trayectoria cívica, hombres de paz, gente patriótica, querida por el pueblo, como el propio Haroldo, que era profesor y encabezaba una de las bandas de rock de Yaniquí, que por lo tanto era muy popular, era jovencito en esos tiempos, estoy hablando 50 años atrás, ¿no? Entonces, el único sobreviviente de esa matanza es Haroldo, que está hoy día con nosotros. Pero, ¿qué tiene que ver con Panguipulli? Resulta que la Corte Suprema ahora, hace 4 o 5 días, falló condenando a los autores de esa matanza. O sea, se demoró nada más y nada menos que 48 años la justicia en condenar a los culpables, ¿no?
de luego con penas prácticamente simbólicas para la naturaleza del crimen, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar de los derechos humanos y vamos a hablar de la razón más profunda de por qué hay carta blanca, hay entera impunidad para que un cabo, un sargento pueda arrancarle los ojos a un estudiante o violar a una muchacha en una comisaría, a sabiendas que el director general lo protege y que al director general lo protege el ministro de Justicia, la presidencia de la República, la presidenta o el presidente, los tribunales, etc. Esa maraña es la que vamos a desentrañar en el foro de hoy, y sobre este aspecto va a exponer María Elena Gelman, abogada de Chillán, que es destacada dirigente social, vocera de NOMA AFP en Ñuble y miembro activo del movimiento Asamblea Constituyente. Partimos contigo entonces, Haroldo. Viejo amigo, Haroldo fue dirigente estudiantil mucho antes de que Allende fuera presidente y estuvimos muchas batallas juntos. Después del golpe estuvimos presos juntos en la misma celda y después nos vimos en el exilio, y ha sido una herramienta muy importante por su enorme aporte intelectual, porque es uno de los grandes intelectuales que nos quedan todavía en Chile y tenemos que cuidarlos. Querido Haroldo, mi pregunta es, tú estuviste allí en ese momento, ¿puedes trazarnos una perspectiva de los hechos y de la concatenación de esos hechos con el proceso político general que se abre en Chile y que dura hasta hoy? Adelante, por favor. A ver, bueno, íbamos a hablar de carabineros, ¿no? En estos momentos de la historia de Chile. Bueno, mira, bueno, todos sabemos, ¿no? Es un ente estatal, Carabineros, ¿no? Una organización de Estado que ha sido creada para la protección de los ciudadanos, de la familia, de los niños, de las mujeres, de los hombres, ¿no? Carabineros entonces cuida de todos nosotros, en teoría. Ahora bien, eh, están ahí siempre, ¿no? En los desastres naturales, accidentes, qué sé yo, en la captura de individuos de Lampa que se pueden meter en nuestras casas, en fin. Y en fin, recuerdan el orden en el caso de riña, abusos del fuerte sobre el débil, etcétera. Sin embargo, ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Incluso antes del golpe, lentamente esa institución se ha ido transformando en algo mucho más que eso, ¿no? Y el Estado de Chile, el Estado que tenemos hoy sobre todo, lo surte muy bien de muchos recursos que no tiene Carabineros civil, el del tráfico, el de la persecución del AMPA, etcétera, ¿no? Tenemos una policía hoy día militarizada, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Absolutamente militarizada, ¿no? Eh, ¿Para qué? Para reprimir a la población cuando ésta se alza contra el statu quo vigente. Y eso es lo que está haciendo con toda su fuerza, ¿no? Es decir, en este momento el rol material, el rol físico que cumple Carabinero, mejor financiado realmente, es ese, ¿no? El de reprimir a la población. Y eso, como digo, viene hace mucho tiempo, ¿no? No solamente digamos, a partir del golpe o algo así, o a partir del fin de nuestra antigua democracia, ¿no? Ni siquiera a partir del fin de la dictadura. Sin embargo, ahora ha recrudecido aquello, ¿no? Las fuerzas especiales de Carabineros es en el fondo un aparato militar. Es un aparato militar que tiene las mejores armas y los mejores recursos de carácter exclusivamente militar, agresivo, ¿no? Para reprimir al pueblo. Para eso está, y eso es lo que está haciendo. Ahora, con respecto a lo que ocurrió en el golpe, mira, no olvidemos que ahí participó Carabineros de manera bien fuerte, ¿no? Y los mismos Carabineros que estaban antes, son los Carabineros que estaban en nuestra antigua democracia, ¿no? Aquí en Iquique, por ejemplo, el primer hecho, digamos,
terrible que hubo mucho antes de los degollados, yo les digo, fue la muerte en tortura de un sacerdote salesiano, Gerardo Poblete, ¿no? Que murió en tortura en el retén mayor que tenemos acá en Iquique de Carabineros, ¿no? O sea, fue asesinado por Carabineros, eso está absolutamente acreditado, ¿no? Y también ejercieron todo tipo de torturas, de, qué sé yo, de una represión espantosa durante toda la dictadura, ¿no? De manera que Carabineros ya como que el rol secundario que tiene es ser policía, sino que es una especie de ejército, ¿no es cierto?, paralelo al ejército grande, digamos, ¿no? Destinado a reprimir, digamos, la rebelión popular que alguna vez tenía que venir, porque el sistema que tenemos ya no da para más, ¿no? Ya es inaguantable y el pueblo por fin se levantó contra eso, ¿no? Mira, eso muy en general. Ahora sobre lo que tú me decías, como te digo, en Pisagua ellos actuaron, eh, eran ellos los que nos llevaban a los juicios, ¿no? A los juicios farsa, esos que se hicieron en Pisagua, que terminaron con la muerte, digamos, de muchos militantes de la Unidad Popular y del MIR también, obviamente. Y lo que tenemos en Chile es en estos momentos yo creo, un Estado que se maneja en buena parte gracias a que actúa con el terror. Es un terrorismo de Estado, ¿no? En eso no solamente participan las Fuerzas Armadas, sino que también, desgraciadamente, un segmento de la policía, eh, qué sé yo, antigua de Chile, ¿no? Los carabineros. Eso muy en general, Gustavo. Si tú pudieras precisar en el momento en que se produjo el fusilamiento de los compañeros de Pisagua, ¿con qué criterio a unos los fusilaron, a otros no? ¿O qué tipo de mediación jurídica o análisis de cierta racionalidad hubo para ese crimen? Mira, de partida esto venía ya programado hacía tiempo, ¿no? Antes del golpe. Eh, la ultraderecha que terminó eh, usurpando el poder, eh, tenía una lista negra con los que tenían que matar, ¿no? Y ahí estaban las directivas políticas de los partidos, ¿no? Bueno, muchos murieron en ley fuga y aquí, oye, nunca me cansaré de hablar de este tema, ¿no? Donde murieron 6 personas que estaban presas en Pisagua, a los que habían sacado a trabajar. Así dijeron, vamos a llevar a trabajar a los siguientes, fulano, sutano, perengano. Fueron celda por celda, los recogieron y se los llevaron y los mataron, ¿no? Los mataron simplemente. Eh, Fíjate que cuando empezó, según, mira, somos pocos en Iquique, y en esa época éramos menos todavía. De manera que, de alguna manera u otra, se filtró lo ocurrido, ¿no? Por conflictos que estaban ahí, qué sé yo. Que, bueno, cuando empezaron los disparos, algunos se lanzaron al suelo, no los mataron a todos, y a lo que alcanzaron a oír un poquito, unos pocos metros, los tomaron, los capturaron, los vendaron y los mataron, porque sus cadáveres fueron encontrados con vendas en los ojos, ¿no? Porque los enterraron cerca del cementerio, ¿no? Y fueron desenterrados, como todos sabemos, digamos, pocos años después del fin de la dictadura. Como digo, a ellos los sacaron de la cárcel para matarlos, lo que es un crimen pero increíble, ¿no? Algo que, fíjate, cuando hablo de estas cosas, como que la gente no lo cree, como fue, y te lo digo porque yo estaba al lado de ellos, porque no, tres, fíjate, 3 de los que mataron estaban en la celda en que yo estaba. Era una celda relativamente pequeña para la cantidad que habíamos ahí, éramos como 50 que estábamos metidos ahí, ¿no? Y ahí, de los 6 que asesinaron en ley fuga, había 3, ¿no? Este es el caso también muy emblemático, ¿no? El caso del muchacho este que era con cripto, ¿no?
era un joven conflicto que militaba en la juventud comunista, ¿no? Michel Nash, como todo el mundo sabe, ¿no? Bueno, Michel Nash fue uno de los que sacaron y lo mataron y su cadáver nunca apareció, ¿no? Mira, ahora con respecto a los juicios farsos, ¿no? Como digo, estaba todo listo antes. Eh, Obtuvieron una información muy poca porque realmente no teníamos nada, pues sí, no se hizo absolutamente nada, digamos, por la vía armada, de ningún tipo, digamos, antes del golpe, ¿no? Y, en fin, estaba todo ya listo como para matarlos a los compañeros, ¿no? O sea, estaba todo hecho como para que los mataran. Las torturas fueron en realidad casi inútiles, ¿no? A pesar que la hicieron, ¿no? La hicieron igual, ¿no? Sin necesariamente buscar información de nada, sino que por torturar. Ahí ya se vio claramente cuál era la alienación a que habían sido sometidos por largos años, ¿no? El ejército, ¿no? El ejército de todos los chilenos, ¿no? Aparentemente. Mira, nos hicieron firmar papeles en blanco, ¿no? Ellos después los llenaron con cualquier cosa. Llegaron los juicios condenados a muerte. Bueno, en el caso del Partido Socialista, del cual yo era dirigente regional, ¿no? Yo era el encargado de educación política, ¿no? Y había otro compañero también que había llegado hace muy poco al comité regional, un profesor primario, Mario Graue. Y bueno, de los 9 que éramos, ya 4 habían muerto en ley fuga y los otros 5, bueno, quedamos solamente dos. Mario Grave, como digo, y yo. Mario estuvo muchos años preso, ¿no? Tuvo mala suerte porque lo enviaron a una cárcel donde era muy difícil hacer trámites en el sur de Chile. Estuvo como 4 años en la cárcel. El asunto que terminó exiliado en Dinamarca, ya muy viejito, le dio un cáncer y antes de morir, él ya tenía su vida ella en Dinamarca, ¿no? Decidió volver a Chile para morir en su Iquique. Llegó acá y murió al poco tiempo. De manera que de ese comité regional del Partido Socialista, del partido del presidente Allende, en la región, solamente queda uno, ¿no? El que habla. Eso es lo que te puedo decir, ¿no? Como digo, Bueno, la brutalidad con que se nos trató fue espantosa, ¿no? Y fue, desde luego, terrorífico, ¿no? bueno, una buena síntesis es el concepto de terrorismo de Estado, porque como tú dices, bueno, a mí y a tantos miles nos pasó, te torturaban sin saber qué preguntar. Lo importante para ellos era torturar, para que la gente salga y después le cuente a su esposa, a su hijo, a su vecino, mira, me hicieron esto otro, y cunde el pánico. Pero esto, Haroldo, perdona una digresión, hay que decirlo. Yo sé que uno, por haber vivido eso, le cuesta sacarlo adentro. Pero cuando tú dices que lo de Miguel Nash lo sabe todo el mundo, claro, lo sabemos los que vivimos eso. Pero el caso de Nash es tremendo porque él está en la tropa, le da orden de matar a un preso político y él dice, no, yo no voy a matar porque mi juramento como soldado no me permite hacer eso. Y lo toman y lo matan a él por no haber cometido un asesinato que lo ordenaba un superior. Ese es un héroe nacional. Ese tipo, cuando Chile sea un país republicano, democrático y soberano, tendrá que levantar un monumento porque atreverse a eso, de ser una orden en esas condiciones, era exponerse a lo que le pasó, que lo mataran. Sin embargo, él Mira, lo hizo. solamente una vida muy breve. Desde luego, los militares sabían que él era comunista, ¿no? Él era miembro de un partido político, de la Juventud Comunista, ¿no? Y fíjate, fueron tan sádicos, digamos, tan crueles, ¿no? Que según oímos nosotros por otros conscriptos, a Michel Nash lo habían elegido para ser uno de los fusileros, ¿no?
y este muchacho se negó. E incluso dijo, ¿no? Dijo, bueno, por último que me maten a mí, pero yo no lo voy a hacer. Lo sacaron para trabajar, según dijeron, Entre comillas. y era para matarlo, ¿no? Era para matarlo, ¿no? Simplemente. A Una ese última grado acotación, Haroldo. llegó. ¿Cómo explicas tú para nuestros quienes están viendo este programa que este proceso que demore 48 años? ¿Cómo podríamos explicarle a una persona que nació después del golpe que la justicia demore 48 años en emitir un veredicto? Bueno, durante varios años tuvimos, durante 7 años tuvimos, qué sé yo, un régimen de absoluto terror. En el 80 sacaron una constitución que rige hasta hoy día, ¿no? La constitución que podríamos llamar constitución Pinochet-Lagos, porque fue refrendada por Lagos, ¿no? Según Lagos dice que se acabaron algunos terribles situaciones de, Enclaves. claro, en clave autoritario, etcétera, pero, pero es una vulgar mentira, porque esto ha seguido igual de violento y igual de autoritario, y sobre todo no se ha cambiado nada, ¿no? de la Constitución. Toda Constitución tiene un, digamos, define un Estado. Las Constituciones definen el tipo de Estado que se tiene, ¿no? Y ese Estado sigue siendo el mismo, ¿no? Desde el golpe hasta hoy día. De manera que, si me preguntan a mí, yo digo con toda sinceridad, te digo, acá lo que ha sucedido es que lo que era la antigua izquierda, ¿no? Fue usurpada realmente, ¿no? Por un grupo de renegados, ¿no? Que empezaron a pactar con la derecha. Y el pacto más, pero más increíble, una definición sería, no sé si patético o qué, fue el del 15 de diciembre del año 19, ¿no? En que se pusieron de acuerdo de tal manera de crear un reglamento para lo que viene ahora en abril, que es un fraude pero increíble, para que no haya una nueva constitución. O sea, se pusieron de acuerdo. ¿Cómo impedimos que no haya nueva constitución? Ahí participó el Partido Socialista, el PPD, los radicales, etcétera, ¿no? La democracia cristiana, ¿para qué decir? Y la derecha, digamos, con sus dos versiones, una más o menos suave y la otra que es una increíble ultraderecha, ¿no? Que es la UDI, por lo menos sus dirigentes, ¿no? Entonces, estamos en un momento de nuestra historia en que lo único que podemos decir es que la lucha sigue. La lucha tiene que seguir como ya empezó. Y bueno, y esto que viene en abril es un tongo simplemente, ¿no? Y así hay que tomarlo. Serviría seguramente serviría solamente para, bueno, acumular fuerza, qué sé yo, etcétera, ¿no? Para el futuro, ¿no? En la segunda vuelta vamos a llegar a ese punto. Gracias, Haroldo, por esta descripción escueta, pero muy maciza y sobrecogedora por lo demás. Y paso entonces a preguntarle a María Elena Gelman este encuadramiento constitucional que existe ahora y que permite todo este clima de impunidad y de terrorismo, no solo de la policía, de carabineros, también de investigaciones, y esta red judicial que termina amparando un sistema represivo. Si tú nos puedes ilustrar este difícil problema, María Elena Gelman. Adelante. Perdón, ahora sí. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, frente a la narración de Haroldo, que por supuesto yo lo he escuchado, ¿no es cierto?, las narrativas trágicas que acontecieron, cada vez que uno escucha nuevamente se siente impactada y se siente profundamente afectada de que en el transcurso del tiempo podamos en este país continuar sufriendo estas aberraciones, estos crímenes de lesa humanidad, y sin embargo Chile en definitiva mantiene lo que ahora vamos a tratar de sucintamente establecer. Nos deberíamos preguntar qué nos está pasando y si realmente Chile despertó, como algunos dicen, en octubre del 2019. No sé, yo tengo mis dudas de si ese despertar fue solamente un momento, digamos,
fue la esperanza y que luego fue, como lo señala Haroldo, cortado abruptamente por el pacto del 14 al 15 de noviembre de 2019, ese pacto por la paz y la nueva constitución. Ahora yo voy a tratar sucintamente en los 10 minutos que se me han otorgado, presentar unas láminas que le quiero pedir a la persona encargada, Jaime me parece, si puede poner en pantalla estas láminas para poder entrar en materia y les pido disculpas porque es mucha la información de los conceptos que vamos a ver, que voy a tratar, como les digo, en un espacio muy breve, de por lo menos enfocarnos en la problemática, entender algunos conceptos clave que nos sirven para poder también darnos cuenta de las manipulaciones que el poder constituido ejerce sobre nosotros. En ese sentido, entonces, lo que he pretendido con estas láminas es solamente poder enunciar conceptos clave por los cuales deberíamos, ¿no es cierto?, tener en cuenta en la nueva constitución que alguna vez podamos redactar con los pueblos de Chile. Hay que tener presente estos conceptos como les señalo. Entonces, si pudieran colocarla en pantalla, porque no la estoy viendo. Sí, pero yo no la veo. Entonces ahí tenemos un grave problema porque necesito verla para poder avanzar en la presentación. O sea, tengo que verla y no sé cómo verla directamente yo desde mi computador. Pero en el entretanto... Sé que eso es posible porque lo he hecho en otras presentaciones. Sí, no, si Jaime lo puede hacer. Pero en el entretanto, tú podrías, María Elena, hacer un ordenamiento teórico. En el intertanto puedo señalar que la presentación, si pudiéramos verla más grande, sería una cosa importante para mí porque no logro utilizar el tema. Bueno, difícil que lea esa letra. No es posible que esté en la pantalla del computador, porque si no, no sé, yo trataría de entrar por otro lado. La pregunta de la presentación es qué policía tenemos en Chile, y para eso vamos a enfocarnos básicamente en el objetivo de esta presentación, que es Carabineros de Chile, antiguamente llamado Cuerpo de Carabineros. Porque si hablamos sobre toda la maquinaria policial chilena, tendríamos que también incluir, por supuesto, a la PDI, a la Policía de Investigaciones, también incluir a la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, que para algunos pudiera ser un recuerdo muy, muy, muy nefasto, ¿no es cierto?, de las anteriores agencias de inteligencia chilenas. Y también, ¿no es cierto?, hoy día la Subsecretaría de Prevención del Delito, que también podrían formar parte de esta dinámica. Ahora bien, aquí me dicen algo, necesito ver la presentación, así que me dicen que... María Elena, ¿será posible? Perdón, Gustavo. Aquí la estoy viendo, ahora la veo. Ya. Sí, ahora la veo, sí. Hay letras que tengo que ver para poder guiarme. Siguiente, por favor. Como les señalaba, esto es qué policía tenemos en Chile, es un poco hablar de estos conceptos generales que vamos a poder visualizar. Si puedes cambiar la siguiente diapositiva. Yo solo veo la primera. Aquí tenemos la segunda. Muchas gracias. Vamos a basarnos un poco, vamos a hacer algo de historia, de dónde salen todas estas ideas, ¿no es cierto? Porque si nos remontáramos a los ancestros de Carabineros, tendríamos que llegar a la época de la colonia y hablar mucho, y no tenemos el tiempo para poder hablar de aquello, ¿no? Los dragones de la reina, etcétera, tenemos hartos temas, la gente que maneja la historia va a saber de todo aquello.
pero vamos a hablar de algo que se conoce como la doctrina de la seguridad nacional. Bueno, quienes la idearon, ¿no es cierto?, estadounidenses, pretenden que esta no es una doctrina porque no está en sí escrita como tal, pero tiene un conjunto de normas y de principios y de paradigmas bajo los cuales conforman esta llamada doctrina de la seguridad nacional, que nace al alero de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, en este afán pesadillesco que tienen los denominados países libres en aquel momento, ¿no es cierto?, que son básicamente países capitalistas, frente a la amenaza comunista, a la amenaza, ¿no es cierto?, en ese momento representada por la Unión Soviética y otros países que toman la senda del socialismo y del comunismo. En este sentido, al alero, como les digo, de la Guerra Fría, surge este concepto de doctrina de la seguridad nacional, en que además del enemigo externo, que lo podemos individualizar, ¿no es cierto?, desde fuera de nuestras fronteras, existe el enemigo interno, que está dentro de nuestras fronteras, que es nuestro propio compatriota, e incluso nuestro propio vecino o vecina, en la que en un momento determinado lo podemos ver como un enemigo. En todo un vocabulario militarizado, un vocabulario intrínsecamente agresivo y violento, en el cual se pretende, ¿no es cierto?, adoctrinar a los ejércitos y las fuerzas armadas de los países que están bajo la órbita de Estados Unidos, del imperialismo estadounidense, y en ese sentido ahí también salta Chile en su minuto, ¿no?, junto con otros países que anterior o posterior terminan con dictaduras militares, como en el caso nuestro a partir del 73, y de otros países vecinos de Centroamérica y Sudamérica. La seguridad y la defensa exterior. Básicamente en Chile las tenemos radicadas en las Fuerzas Armadas, que están constituidos por el Ejército, la Marina y la Aviación. Las fuerzas de orden y seguridad, que son aquellas que tienen que ver con la seguridad interior propiamente, y aquí vamos a ver los conceptos de seguridad pública, en contraposición al concepto mucho más amplio y enriquecido de seguridad ciudadana. Estas fuerzas de orden y seguridad típicamente en Chile son Carabineros y la Policía de Investigación. En ambos subyace, ¿no es cierto?, el concepto que hoy en día la mayor parte de la ciudadanía en Chile lo tiene en la mente, el concepto de los derechos humanos. Estos derechos humanos, ¿no es cierto?, que fueron de lata, creación y reconocimiento de los estados a través de las Naciones Unidas, perseguían poder reconocer que los individuos, las personas que integran un pueblo, que integran una nación, tienen derechos inherentes e inalienables, que son superiores a cualquier otra entidad u organismo que pudiera tratar de vulnerar o amenazar estos derechos, que se reconocen en el derecho internacional en diferentes etapas. Una primera etapa, los derechos civiles y políticos, ¿no es cierto?, y posteriormente la etapa de los famosos derechos sociales, económicos y culturales, y también posteriormente derechos de otra índole. Ya algunos hablan de una tercera o cuarta categoría de derechos, incluyendo también hoy día el concepto de los derechos propiamente cibernéticos, los derechos que tienen que ver con la internet, etcétera. Cuestiones que a medida que el desarrollo de la civilización humana avanza, estos derechos, ¿no es cierto?, están siendo reconocidos, ¿no? Son inherentes a la naturaleza humana, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, etcétera, que están someramente consagrados en la Constitución Política del 80. Estos derechos humanos siempre cabe preguntarse, porque hay que señalar que cuando hemos tenido atentados contra ciudadanos por parte de la autoridad policial, no falta quien dice los derechos humanos del carabinero y los derechos humanos del militar. No quiero caricaturizar lo que estoy señalando, pero en realidad a mí muchas veces me traía en definitiva a molestar aquella pregunta, ¿no? Les podemos aclarar en términos técnicos, doctrinarios, ¿no es cierto?, que estos derechos humanos, como lo señalé, están allí y fueron reconocidos y sustentados por las normas internacionales y nacionales de los países que adhieren, para poder proteger al ciudadano común,
a este partícipe de la nación dentro del territorio del pueblo, frente a los actos de la autoridad que ha sido instituida por nosotros mismos a través del ejercicio de nuestro poder soberano, y que lo llamamos, ¿no es cierto?, poderes constituidos. Y estos poderes constituidos no pueden de ninguna manera arrogarse soberanía de tal manera que puedan atentar contra los derechos humanos del pueblo o nación toda. En ese sentido, un carabinero, al ejercer como funcionario público que es el poder del Estado a través de un acto propio de su función, si vulnera, amenaza, ¿no es cierto?, o afecta un derecho humano de un ciudadano, de una persona de este territorio, está vulnerando los derechos humanos de esa persona. Porque está actuando no como otra persona común, sino que investido de su carácter de funcionario público, representante en ese momento del Estado y de todo lo que ello implica. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, los Carabineros de Chile. Ojalá que ustedes lo puedan ver mejor de lo que lo veo yo, porque yo lo veo bien así como con los lentes medio mal enfocados. Pero, bueno, Carabineros de Chile sucintamente, creado oficialmente el 27 de abril de 1927. Nosotros tenemos el Día Nacional del Carabinero, así que ahí se recuerda. En el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Obviamente, ¿no es cierto?, Carabineros tiene su lema, orden y patria, eso dice mucho, de la cosmovisión, de la visión que hay dentro de la institución, y también, ¿no es cierto?, tiene que ver con su emblema, que si nosotros nos fijamos es un escudo con un par de carabinas, porque el término carabinero viene de las carabinas que usaba sus antepasados, digamos, coloniales, caballería que llevaba carabinas, que era un tipo de fusil, o no quiero, digamos, chamullar en el concepto porque no me manejo en las armas, pero estas carabinas, ¿no es cierto?, significan ahí en el escudo de Carabineros, y su lema es orden y patria. La finalidad por ley de Carabineros de Chile es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública, que los vamos a ver a qué se refiere, ¿no es cierto?, para dar eficacia al derecho. O sea, es decir, que el derecho, ¿cierto?, que está ahí en la norma, en la ley, se haga realidad, se cumpla. Y hoy en día, desde el año 2011, depende del Ministerio del Interior. Desde el golpe militar dependía del Ministerio de Defensa, y luego en el 2011 se recupera su reubicación administrativa dentro de los órganos del Estado en el Ministerio del Interior, y no en el Ministerio de Defensa, en la cual se lo asimilaba a las ramas de las Fuerzas Armadas. Como ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, en la Junta de Gobierno, Carabineros era uno de los representantes de aquella Junta Militar de Gobierno que en su momento, durante la dictadura, se arrogaba el poder constituyente, porque crea la Constitución del 80, y se arrogó también los poderes del Ejecutivo y el Legislativo, habiendo abolido el Congreso. Eso significa que en esa época no teníamos un Estado de Derecho, así que cualquiera que quiera discutir aquello, cuestión básica de ver instituciones políticas y derecho internacional, y se va a dar cuenta de que en Chile existió una dictadura. Ahora bien, como cuerpo policial, ¿no es cierto?, tiene que ver con ciertas características. Ellos son armados, ¿no es cierto?, poseen armas, son no deliberantes, porque ellos no pueden tomar decisiones per se, tienen que cumplir órdenes profesionales, jerarquizados y disciplinados. Estos son los conceptos básicos de cualquier policía para que ésta funcione como tal. Su personal, ¿no es cierto?, y todo lo que significa está basado en su ley orgánica constitucional, y también en su propia legislación interna basada en su estatuto, en la justicia también militar, de su propio sistema, nosotros queremos, sí, justicia militar, y una reglamentación interna que son en diversos decretos. Ahora bien, como hablábamos de concepto, ¿qué es el orden público, no es cierto?, y qué pasa con la seguridad pública, que son las finalidades por las cuales se crea Carabineros, para resguardar el orden público y la seguridad pública. El orden público, ¿no es cierto?, acá en Chile hasta ahora tenemos una visión de orden
que está lamentablemente fundada en la discriminación, ¿no es cierto? Y en definitiva es clasista. Esto significa que el grupo de poder mayoritario en el momento determinado ejerce y determina qué deben entender los demás por orden público, porque en definitiva está protegiendo sus propios intereses económicos y sus intereses también políticos y sociales. Por lo tanto, frente a esta visión sesgada del orden público, se plantean también en el derecho moderno y en el derecho comparado internacional otros elementos que tienen que ver con el orden público, porque se habla en sentido negativo de la alteración del orden público, con cualquier tipo de manifestación o que de alguna forma, ¿no es cierto?, sea aquello que no está previamente acostumbrado usted a ver. Y eso entonces se tacha como alteración al orden público. Entonces, ¿qué es lo que dicen algunos? Bueno, que hoy en día debemos respetar el derecho a protestar, que es un derecho, que como tal no está así establecido en la Constitución, sino el derecho a manifestarse públicamente. Proteger el derecho a protestar, que ya no es solo respetar el derecho a protestar, proteger el derecho a protestar, es decir, que estas policías tendrían que también estar para proteger al que protesta y cumplir ese derecho a protestar, es decir, determinar las condiciones necesarias para que pudiera existir realmente, cuando alguien lo estime, un grupo de determinadas personas, de protestar. En cambio, en nuestro país, lejano de ver esto de esta forma, ¿cierto?, bajo esta visión, tenemos la visión de criminalizar la protesta, lo que claramente pudimos observar con las leyes que apresuradamente sacó el Congreso con voto de transversal del amplio espectro político chileno, en las leyes, ¿no es cierto?, que criminalizaban, como dije, la protesta, en vez de poder garantizar de alguna manera la manifestación de esta, su respeto, su protección y su cumplimiento. Y en esta criminalización, que la pudimos apreciar, como decía, a partir de los meses siguientes a la revuelta de octubre del 2019, de manera muy, pero muy grave, pudimos ver cómo hoy estas leyes se han aplicado y se seguirán aplicando dentro de esta visión, ¿no es cierto?, de orden público sesgado. En cambio, tenemos en derecho comparado el ejemplo del Reino Unido, que hoy día plantea la vigilancia policial por consentimiento, es decir, frente a una alteración del orden público, la policía entra a convencer, a conversar, a dialogar, para llegar a una especie de acuerdo de los manifestantes o los que protestan frente a la alteración del orden público. Eso también conlleva varias medidas más que deben considerarse para poder cumplir con lo que dijimos: respetar el derecho a protestar, proteger el derecho a protestar y cumplir el derecho a protestar. Y en cuanto a la seguridad pública, bueno, es un elemento que surge también del mismo concepto de orden público, que dice relación con enfrentar al aparato estatal para proteger a la ciudadanía, para proteger a su pueblo o a los pueblos que están inmersos en el territorio frente a los delitos en términos amplios y generales. El siguiente. Si podemos pasar a la otra lámina, por favor. Bueno, acá estamos viendo ya más en detalle el orden público, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un concepto general del normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, ¿no es cierto?, en que las autoridades ejercen sus atribuciones y las personas pueden ejercer pacíficamente sus derechos y libertades. Eso es lo que se entiende básicamente por el orden público, que acá en Chile lo tenemos claramente sesgado. Un concepto, ¿no es cierto?, liberal, que surge ya en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789. El orden público se establece, ¿no es cierto?, como garantía y límite de la libertad. Ojo con eso. Y ¿no es cierto?, y consiste en que nadie puede hacer nada que sea perjudicial para otro o para el conjunto, ¿no es cierto?, del colectivo en el que yo estoy inserto.
Esto en términos generales y súper amplios de lo que podemos entender por el orden público y por qué son necesarias hoy en día, considerando la naturaleza humana, que todavía no nos hemos pegado el salto evolutivo, que seguimos necesitando de la existencia de estos cuerpos policiales que velen por el orden público y la seguridad. Punto. Ahora, en un sentido negativo, como ya lo dije, la alteración del orden público, que es lo que mucho se habla aquí en Chile, que enfrenta, ¿no es cierto?, la delincuencia, la marginalidad, que va siempre a atacar la protesta pública, la rebelión, la revuelta, o ya en términos más graves, ¿no es cierto?, desde este punto de vista, la revolución. ¿Y por qué? Porque tienden, ¿no es cierto?, a alterar el orden público conocido que tiene que ver con la protección y dar la seguridad a aquellas instituciones públicas y privadas que tienen el poder de turno. Lamentablemente, en términos bien prácticos, bien claros, eso es. Por lo tanto, cualquier alteración en lo conocido, en lo común, en lo ordinario, se va a considerar alteración al orden público. La próxima lámina, por favor. Bueno, la seguridad pública, también entendida dentro del orden público, se ha ido desarrollando, ¿no es cierto?, en un sentido mucho más amplio y a la luz del ejercicio de la democracia, como seguridad ciudadana, vinculando a la sociedad civil y dando su opinión de este sentido de seguridad que va más allá de la protección del delito, sino que frente al delito, sino que también de prever el delito, la prevención, ¿no es cierto?, y la recuperación del delincuente en el sentido de reinserción social u otros términos que pudieran en el derecho penitenciario ser aplicados. En este sentido, creo que tenemos que entender que la policía en Chile está bastante lejos, a pesar de toda la modernidad de la que ha sido objeto en cuanto a su infraestructura y en cuanto a su capacitación. Si ustedes ven la malla curricular de Carabineros y de la PDI, contempla conceptos de conocimiento de derechos humanos y otras cátedras de derecho. Sin embargo, en la práctica subyace este concepto militarizado que tienen de sí mismos y por lo tanto de cuerpo armado, ¿no es cierto?, principalmente y ciegamente obediente y jerarquizado, que por lo que tiene que velar es por este sentido de patria, este sentido de patria que tiene que ver con un poco confundir la labor de seguridad externa con la de seguridad interna. Y aquí retomo el concepto que primero vimos del enemigo interno. Es decir, para ellos los que protestan, los que alteran el orden público de cualquier forma, son enemigos internos. Son individuos que están allí ejerciendo en aquel momento un peligro real para la sociedad como ellos la ven y como la sienten. Entonces, esta dinámica muy peligrosa al interior de nuestra policía, a lo largo de la trayectoria de la historia de Chile, se repite y se repite una y otra vez en gobiernos democráticos y en gobiernos no democráticos. Es decir, lo vivimos en la dictadura de la peor manera, pero también se vivió antes, en episodios específicos en que fueron dirigidas estas policías, básicamente carabineros, para controlar y eliminar el trastorno, ¿no es cierto?, o el incidente en contra del orden público. Ahora yo me quiero quedar para finalizar con algo que ha dicho Bauman, que es un filósofo, ¿no es cierto?, y pensador polaco-judío, que ya está muerto, murió en 2017, en términos de lo que él se refería al concepto de seguridad versus la libertad o en relación a la libertad. Ahí ustedes lo pueden leer. Promover la seguridad siempre va a exigir el sacrificio de la libertad, en tanto que la libertad solo puede ampliarse a expensas de la seguridad, pero la seguridad sin libertad equivale a esclavitud, mientras que la libertad sin seguridad equivale a estar abandonado y perdido, considerando que vivimos en un contexto social, que somos personas, seres gregarios. La seguridad sacrificada en aras de la libertad tiende a ser la seguridad de otra gente, y la libertad sacrificada en aras de la seguridad tiende a ser la libertad de otra gente. Creo que eso resume muy bien esta dicotomía permanente entre nos armamos, nos aseguramos, nos protegemos, versus las libertades civiles y políticas.
una cuestión que además tiene que ver hoy en día con una mirada más amplia con los propios derechos sociales. Y antes de eso quería decir que, por ejemplo, si ustedes hablan de un carabinero que ya no está cumpliendo como carabinero, que está en su casa, o que tiene la oportunidad de ejercer un derecho social, como el de la vivienda, por ejemplo. Si a él le es vulnerado su derecho a la vivienda, él también podría alegar que está siendo víctima de una violación a sus derechos humanos. Pero en el ejercicio de su función no es admisible la aplicación de ese término. Eso era un poco lo que quería ejemplificar, porque a veces hay muchas dudas entre el límite de una y otra. Y eso sería, bueno, lo que quise plantear en estos breves minutos para que pudiera servirnos para el debate o para profundizar posteriormente. Muchas gracias. Gracias a ti, María Elena Gelman, por esta exposición tan pedagógica. Entonces le voy a pedir a nuestro compañero Adelchi Santana que pueda formular las preguntas que le parezcan a él o las que han llegado a nuestro respetable público. Adelante, Adelchi. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, en primer lugar, partir agradeciendo a toda la gente que está en este momento conectada, a la participación de todos los constituyentes que están en este momento, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, y que nos están acompañando y que lo hacen a través de las redes sociales que comentaba Gustavo, y que es bueno también hacerles la mención, como el Movimiento por la Asamblea Constituyente de Facebook, la Asamblea Constituyente de la región del Maule también de Facebook, Fuerza de Bases también de Facebook, Cabildo Maucho de Facebook, Capacitación Ciudadana también a través de Facebook, Instagram a través de @mobasamblea-constituyente y también a través del correo mobasamblea-constituyente@gmail. Tenemos hartas preguntas, ha habido hartos saludos, hartas preguntas, así que vamos a partir. Tenemos saludos de Nelly Cárcamo, muchos saludos a Haroldo, desde la Asamblea Territorial de Constitución, súper clara su presentación, María Elena. Ale Guerrero nos manda saludos también, Asamblea Territorial Constitución. María Elena, ¿crees que es mejor la disolución de Carabineros o una refundación? Y legalmente, ¿cómo sería el accionar de Carabineros? Yo después te hago una síntesis de todas las preguntas. Tenemos más saludos, súper clara, con su presentación María Elena, también desde la Asamblea Territorial de Constitución. Patricio Rivera también nos manda saludos. Y también nos hace una pregunta. Nosotros ahora vamos a hacer las preguntas a Haroldo. Tenemos también preguntas a María Elena. Vamos a partir con una pregunta que nos hacen para los dos. Les recuerdo que en este momento vamos a tener una exposición de 5 minutos. Yo les voy a leer la pregunta, se las leo todas y después cada uno va a exponer 5 minutos tratando de sintetizar todas estas preguntas que nos están tirando desde el público. Para María Elena, ¿crees que es mejor la disolución de Carabineros o una refundación? Legalmente, ¿cómo ves el accionar de Carabineros últimamente? Patricio Rivera nos dice, ¿Carabineros tiene licencia para matar? Y si es así, depende del Ministerio del Interior y por ende del presidente. Nilda Roja nos dice, la disolución es lo más correcto, Carabineros está maleada en todos los ámbitos y no cumple con ningún parámetro de defender la ciudadanía. Otra pregunta más que para ambos, ¿con estas causales de violación a derechos humanos se puede juzgar a los responsables de estas? Y finalmente, una pregunta para María Elena. Considerando que desde el término de la dictadura, las policías y las ramas militares no sanearon sus instituciones transparentando lo que había sucedido anteriormente, sino que en cambio hicieron una especie de pacto de silencio que tienen las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y a sus familiares rogando por migajas de justicia para que le entreguen un poco de información respecto a lo sucedido, y considerando además que las reiteradas violaciones a los derechos humanos practicadas por las mismas instituciones durante la actual democracia y con un aumento espantoso durante octubre del 2019 y con un mayor énfasis también en el territorio del pueblo hermano mapuche, donde todas las actuaciones generan un terror en la población consciente y movilizada, y en definitiva contra todos los que reclaman contra esta justicia. ¿Sirve solo reestructurar estas instituciones o debemos reestructurar las fuentes y las formas que fiscalizan y ejercen mando sobre estas instituciones? Además, me hacen una pregunta para ambos, donde me hacen presente lo siguiente. Considerando que el escudo de Carabineros tiene inscrito su misión
en su misión Orden y Patria, dos conceptos desmentidos por su historia respecto a los movimientos sociales y políticos. Tienen un largo listado de hitos represivos siniestros compartidos en barbaries con las otras ramas de las Fuerzas Armadas, todas reorientadas desde 1973 por la doctrina de la seguridad nacional proveniente de la Escuela de las Américas del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y otras insignes escuelas transnacionales de torturadores que continúan formando a las fuerzas policiales de la base norteamericana encubierta en el Fuerte Aguayo, ex aeródromo naval de Papúo, comuna de Concón, donde se continúan formando las tropas y policías para la guerra urbana. Frente a las luchas del Gualmapu y rebelión popular actual, vemos sus efectos brutales con tortura, violaciones y crímenes de lesa humanidad, junto a un recambio obligado de 2 generaciones seguidas de oficiales de altos mandos por fraude y robo al Estado. Esta organización policial militarizada vive su mayor crisis tanto ética como moralmente. Políticamente, a los ojos de todo el pueblo, están completamente derrotados. ¿Qué hacemos desde la política y los poderes del Estado ahora en este momento, y cuando logremos levantar una genuina asamblea constituyente soberana, donde se logre redactar una nueva constitución y que sea ratificada por Chile completo? ¿Qué hay que hacer? Intervenir, reeducar, refundar, nacionalizar, reemplazar. Esas preguntas son para que parta respondiendo Haroldo y después pasamos a María Elena. Bien, bueno, muchas gracias por las preguntas. Haroldo, sí. Muchas gracias por las preguntas que son sumamente atingentes, ¿no? Se me escucha bien, ¿no? Sí, sí. Adelante, Haroldo, bueno, lo escuchamos bien. Mira. Bueno, mira, como yo decía recién, Carabineros tiene un segmento que sería, digamos, la policía que conocemos de muy antiguo, los carabineros del tránsito, de los que persiguen a los ladrones, etcétera, ¿no? O sea, una parte que cuida, ¿no es cierto?, que protege a la ciudadanía. Pero hay otra parte que es un segmento militar, ¿no? Y ellos no protegen a la ciudadanía, sino que protegen al Estado que tenemos, ¿no? Y todo Estado del mundo, bueno, yo soy marxista, tengo que decirlo, ¿no? Bueno, tiene una clase dominante, ¿no? Que lo posee realmente, ¿no? Bueno, para eso está ese segmento militar de Carabineros. Eso es lo primero y creo que hay que decirlo. Ahora bien, ese segmento militar, las fuerzas especiales, no están siendo solamente entrenadas en materia militar, es decir, el buen uso de instrumentos de represión, sino que además ideológicamente, ¿no? Hasta el grado de la alienación total, ¿no es cierto? O sea, con cuentos realmente hay que decirlo, ¿no? Porque patria para mí es otra cosa, ¿no? Pero no lo que un carabinero de ese tipo entiende por patria, ¿no? Patria, Dios, etcétera, ¿no? Es decir, toda una mitología que sirve para que ellos sean un grupo de individuos que son alienados completamente, ¿no? Es decir, que perdieron la capacidad humana de entender el sacrificio y el sufrimiento de los demás, ¿no? Y bueno, y estar dispuesto a matarlos, digamos, si es preciso. Eso hace que el joven o el hombre, la mujer, el adolescente que sale a protestar en las calles, sea su enemigo, ¿no? Y en Carabineros ya existe una fobia contra ese tipo de personas, ¿no? Existe una fobia contra los manifestantes. Le tienen fobia realmente, ¿no? Odio. Es fácil verlo porque ahora que existe la tecnología digital y manual, oye, la cantidad de videos que aparecen todos los días en el Facebook y en los medios de comunicación es impresionante, ¿no? O sea, el odio realmente, ¿no? Con que muchos carabineros actúan, incluso algunos ya han sido totalmente identificados como tales, ¿no? Como individuos horriblemente malvados, ¿no? Bueno, eso ha sido, a mi juicio, absolutamente fabricado, eso está hecho, está programado, ¿no? Eso existe y es así. Ahora, mira, en estos momentos las fuerzas especiales de Carabineros son enemigos de la ciudadanía, realmente, lo digo con toda sinceridad. Son enemigos nuestros, ¿no? Fíjate, en las fuerzas especiales nadie se ocupa de filtrar a los nuevos integrantes, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, ¿no? Si son personas a las cuales se le va a entregar un arma, ¿no? Que sean capaces de usarla como corresponde, ¿no? Es decir, pueden entrar ahí psicópatas de todo tipo, lo que ya ha ocurrido, ¿no?
Tampoco existe, digamos, un trabajo de estudio, de control sobre los carabineros que ya pertenecen a las fuerzas especiales, ¿no? Es decir, no hay un estudio sobre qué tipo de personas ya tienen ahí. Y les importa un bledo, digamos, que sigan deprimiendo, que sigan tirando muchachos al río ahí, que sigan cegando a la gente, en fin, ¿no? Mira, con respecto a la pregunta si deben ser disueltas o no, yo creo decididamente que deben ser disueltas inmediatamente, ¿no? Deben ser disueltas, ¿no? Desde hace mucho tiempo que las fuerzas especiales son los más despiadados represores y torturadores en las calles, las universidades, las fábricas, las poblaciones, ¿no? Bueno, todos pensábamos que esto iba a disminuir, digamos, con el advenimiento de la, comillas, democracia que tenemos, ¿no? Pero no ha sido así. Fíjate, han sido los gobiernos de la concertación los que le han dado más medios represivos a las fuerzas especiales. Debe ser disuelta y en su lugar, como ocurre en los países democráticos, en que hay, bueno, estabilidad social, para empezar, debe crearse un cuerpo de seguridad dependiente directamente del Ministerio de Educación. Pero en todo caso, eso tampoco serviría si la situación en Chile, las desigualdades sociales, siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, aquí hay una cuestión clave, ¿no? Tenemos que cambiar el país. Tenemos que hacer este país un país más sano desde el punto de vista humano, ¿no? Equitativo, etcétera, para que recién vayamos a resolver el problema de los carabineros, ¿no? La represión y la muerte de las cuales son causantes. Bueno, gracias, Haroldo. Me parece muy categórico, pero eso se puede ser extendido a otros ámbitos de la sociedad. Cuando está fallando en la educación, dicen que cambian al ministro de Educación, ¿no? Que está fallando en las cárceles, entonces hay que cambiar al ministro de Justicia. En realidad no se saca nada porque ponen a otro ministro de Educación, otro ministro de Justicia, otro ministro de Interior, otro director general de Carabineros. O sea, cambiar la persona que tiene la responsabilidad jurídico-administrativa no resuelve para nada el problema. Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad colosal de dinero que hay de por medio, porque ni les cuento los miles de millones de dólares que se requieren para mantener al GOPE, al Grupo de Operaciones Especiales, los insumos que tienen, estas cuestiones que lanzan descargas eléctricas, los gases, los carros lanzagases, los carros lanzaagua, son enormes adquisiciones y como se ha demostrado en los tribunales, detrás de cada una de esas adquisiciones hay una coima, ¿no? De manera que hay un sistema generalizado de desobediencia al tal punto que el propio director general de Carabineros le dice a los parlamentarios que aunque a él le den orden de destituir a sus tropas, él no va a obedecer. En cualquier lugar del mundo de ese tipo, en 3 minutos lo sacan del cargo, porque por deliberar por un lado y por desobedecer. Acá no, acá lo han confirmado. Entonces es una cuestión muy de fondo y agradecemos tanto a María Elena como a Haroldo que hicieron esta radiografía jurídico-política que nos ayuda a nosotros a entender mejor esta situación. Adelchi, tú tienes las preguntas al respetable público. Gracias, Gustavo. Sí, mira, nos siguen llegando saludos, hay harta gente conectada, se ve, nos manda Arnoldo Mora, saludos desde Florencia, Nelly Cárcamo Vargas nos manda saludos desde Osorno, Daniel Delgado también desde Estocolmo, Ale Guerrero nos manda saludos desde Talca, gracias por la educación y la historia cívica. Ángela Smith nos manda saludos de Valdivia, nos agradece también haber tocado el tema. Patricio Rivera Cornejo, saludo a Haroldo, compañero de prisión en la calle 2, Penitenciaría de Santiago. Francisco Bogdan nos dice, gracias Haroldo por tremendo relato, no podemos permitir que los culpables de todos los crímenes cometidos por la dictadura de Piñera queden impunes como los que cometieron en el régimen de Pinochet. Luis Adrián Vidal nos manda saludos desde Chillán. Carolina Bustos Ortiz, saludo a María Elena, nos dice. Marlene Núñez Ramírez, la presentación, nos hace ahí un comentario de la presentación, también agradece. Nelly Cárcamo, muchos saludos a Haroldo. Y
Y respecto de las preguntas, tenemos, bueno, la misma pregunta que le habíamos hecho a María Elena, y se nos suma también un poco una apreciación, dice considerando que cuando una persona mata, el bien jurídico que se altera es la vida. Los delitos que han sido cometidos por quienes tienen el monopolio de las armas, sin control de las instituciones que hacen democrático este sistema, llámese el Parlamento, el gobierno, los presidentes, los tribunales, todo, el pico que se vulnera con estas violaciones a los derechos humanos y los delitos que han cometido de cohecho, los delitos de fraude al fisco y todo eso, se vulnera la imparcialidad en el fondo de la institución pública y en definitiva la confianza de la ciudadanía en las autoridades e instituciones. Con esto un poco se atenta a los principios básicos de la vida en sociedad. Eso nos manda María Elena, te escuchamos. Gracias, Belchi. Bueno, como para ordenar el tema de las preguntas, primero el tema de la disolución o la refundación de Carabineros. En términos prácticos, ambas cuestiones podrían, en el fondo, ¿no es cierto?, tener que ver con un profundo cambio del concepto de policía en Chile. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que la disolución del cuerpo de Carabineros de Chile tiene que ver con la ley orgánica que lo regula, es decir, si hay un acuerdo parlamentario para lograr, ¿no es cierto?, que esto se termine, podría ser la vía de derogar su ley orgánica y transformarla en otra, una nueva, que podrán llamarse Carabineros, podrán llamarse otra cosa, pero el tema de fondo no es solamente un tema jurídico. Aquí tenemos que considerar que hay un contingente, como ellos hablan, una dotación de personal numerosísima, de la cual hay una parte que está dentro de lo que Haroldo señala como las fuerzas especiales, también hay otro segmento que se llama el GOPE, es decir, tienen varias atribuciones y varias dentro de su orgánica. Entonces algunos podrían pensar con que solamente bastaría con eliminar aquellas que dicen relación con derechamente la vulneración a los derechos humanos a través del ejercicio de la protesta, porque tenemos que circunscribir hoy por hoy todo lo que hemos conocido de violación a los derechos humanos han estado circunscritas en el marco de la protesta, salvo, ¿no es cierto?, los casos conocidos en la Araucanía, y de persecución en otros, ¿no?, básicamente de persecución, en que están aliados con la inteligencia nacional para perseguir a aquellos que consideran amenaza a la seguridad interna. En ese sentido, tenemos que hacer el distingo de que necesariamente debemos considerar una reforma, o como le quieran llamar, modificación constitucional en la materia, para poder entender que el paradigma, los parámetros que van a inspirar esa legislación tengan como fundamento lo que acabamos de ver en la presentación que yo traté de resumir, y no lo que actualmente existe, ¿no es cierto?, dominado por esta percepción de una policía militarizada, de una policía que está tanto para la parte de la seguridad pública, del delito, pero también para, de alguna manera, eliminar o prevenir la aparición o reaparición del enemigo interno dentro de estos conceptos de doctrina de seguridad nacional, que sigue vigente. Aunque ya resulta para algunos extemporáneo hablar de ella, está muy vigente en muchos de los países latinoamericanos, porque la influencia estadounidense dentro de nuestras democracias es potente, significativa, no ha cambiado. Están siempre allí, están siempre vigilando qué camino tomamos, ¿eh? Entonces, en ese sentido, luego de esa reforma constitucional o ese cambio en la propia Constitución, ahí podríamos hablar de una refundación de lo que se entiende por la policía, pasando lógicamente por la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros y transformándola en un nuevo cuerpo legal que determine qué nombre va a tener esta institución. Pero está el tema de qué hacemos con toda esa gente, todos los funcionarios públicos que están involucrados, porque todos ellos son empleados públicos, son empleados del Estado. Y en este sentido tenemos que pensar de que cuando hablamos de una simple disolución, perdónenme, pero no creo que los disueltos vayan a quedar conformes con eso. O sea, esa gente, algo va a tener que ocurrir con ella.
Es como decir, vamos a disolver, ¿no es cierto?, todas las escuelas municipales. ¿Significa que todos esos profesores van a quedar cesantes? ¿Significa que todos esos profesores pierden todos sus derechos y parten de cero? Bueno, ahí tenemos que entrar a armonizar las normas del derecho público, el derecho administrativo, con lo que va a ocurrir con todo este personal y toda esta dotación si hablamos derechamente de la disolución del organismo. Porque se nos produce también un problema humano, que no podemos dejar de pensar en él. Si estamos abocando que son algunos cuerpos, alguna parte de la orgánica de Carabineros la que comete estos crímenes contra los derechos humanos, también tenemos que tener comprensión de que hay un esfuerzo de cierta parte de la institución en hacer las cosas de otra manera. Es como en todas partes, ¿eh? Porque aquí no se trata solamente de que hablemos estigmatizando un conjunto de personas. Lo que está marcado, lo que está hoy día siendo afectado y lo que debemos atacar es a la institucionalidad que ha llevado a que la policía chilena signifique nada más ni nada menos que una fuerza encubierta, militarizada, de control político del statu quo, como lo dijo alguien, es decir, del poder constituido tal como lo conocemos. Y en eso hay que tener mucho ojo y mucho cuidado, porque tenemos una visión del orden público y la seguridad pública retrógrada, por decirlo de alguna manera, que obedece a parámetros, ¿no es cierto?, de la dicotomía eterna entre la seguridad, ¿no es cierto?, y las libertades, como lo estábamos planteando, y además, ¿no es cierto?, el derecho del individuo por sobre el derecho de la colectividad. Y recordemos que nuestras sociedades capitalistas están básicamente dando vuelta alrededor del derecho de propiedad. Más allá de los derechos de la vida y la libertad, el derecho de propiedad en general, en los ordenamientos jurídicos vigentes del mundo capitalista, se rodean y protegen y confluyen en la propiedad. Tanto la propiedad pública como la propiedad privada, fundamentalmente la propiedad privada. Así que en ese sentido, en mi respuesta, que creo que abarca ahí varias cosas de las que preguntaron, pero en definitiva, sin echarle la mano a la Constitución y cambiar la visión de estos conceptos, es bastante complejo hablar de una disolución por derogación de la orgánica de Carabineros. Es complejo hablar de ello. Muchas gracias, María Elena. Muchas gracias también a Aldo por las dos respuestas muy esclarecedora, donde efectivamente queda de manifiesto que no basta solo con tocar las instituciones, porque hay una ideologización desde más arriba o desde otra estructura, y donde también es necesario cambiar las instituciones que en el fondo dan vida, fiscalizan, y no solo atacar a las instituciones, lo mismo que cuando responsabilizamos al carabinero que dispara, no, acá hay una institución atrás, y atrás de esa institución hay un respaldo de instituciones más arriba, como solo los tribunales, el parlamento, distintas instituciones que también hay que en el fondo apelar para hacer el cambio más profundo. Pero dentro de todo este proceso no nos va a permitir eso, va a ser un poco mucho más restrictivo del proceso que se demandó en las calles, donde efectivamente, como decía María Elena, hay una parte que no despertó, que estamos en esa parte del sueño somnoliento donde todavía no entendemos mucho, y donde efectivamente no hay un despertar real de todo lo que significa la imposición del sistema actual. Pero para eso nosotros como MAC, como Movimiento por la Asamblea Constituyente, estamos comprometidos en ser un potencial impulsador de la construcción del poder constituyente originario en cada territorio, cabildo, asamblea, sindicato y en las distintas formas de organizaciones populares, tanto dentro como fuera de Chile. Y para eso nosotros estamos planteando realizar ejercicios constituyentes con una metodología de autoformación, donde se facilita la práctica de una democracia mucho más participativa y comunitaria, para que vayamos un poco definiendo en colectivo los principios, valores y derechos de la sociedad, la naturaleza, su ecosistema y cómo deben consagrarse en la nueva Constitución. Así que aprovecho ahí el espacio para que construyamos juntos este Chile que queremos entre todos y que participen en estos ejercicios que estamos realizando. Nosotros los ejercicios los realizamos a través de una plataforma virtual con el objetivo
generar un espacio de deliberación para relacionar los derechos constitucionales con los pilares y los principios fundamentales de la Constitución. En el fondo, lo mismo que nos comentaba María Elena, no quedarnos solo con la parte de arriba, sino también ir un poco más profundo. Por eso aprovecho la instancia de invitarlo a todos a participar a los ejercicios constituyentes que tenemos con el MAC. Inscribir a su organización, a la asamblea, cabildo, junta de vecinos, sindicato, lo que sea, para que juntos vayamos elaborando los contenidos de una nueva constitución a través de una genuina asamblea constituyente. Es una invitación un poco a que entre todos vayamos ejerciendo nuestro poder soberano y escribamos el contenido que queremos desde nuestra propia constitución. Agradecerle ahí también a toda la gente que ha participado y a toda la gente que nos ha estado escribiendo, que ha estado también pendiente, y aprovecho de darle el pase a Gustavo para que nos vaya haciendo un cierre también. Bueno, gracias Delchi, gracias Haroldo, gracias María Elena, gracias a quienes hicieron las preguntas, al grupo de trabajo, a Isabel, a Benjamín, a Jaime, por este trabajo colectivo que hemos hecho le llamamos a esto intelectual colectivo. Lo que uno dice, lo que uno pregunta, va contribuyendo a formarnos una nueva perspectiva, un nuevo paradigma, un nuevo sentido común, en definitiva, que es el que debemos hacer prevalecer en una asamblea constituyente. Yo quisiera nada más que aclarar un punto que me hizo ruido. Alguien del público sugirió en su pregunta de que los carabineros no de repente se arrancan con los tarros, que tienen una actitud en que desobedecen al poder civil. Eso es una suposición, a mi juicio, bastante ingenua. El sistema de capitalismo neoliberal, de capitalismo neocolonial que hay en Chile, no podría funcionar si un carabinero no está dotado de la disposición agresiva, criminal, de la que hizo uso aquel que disparó sobre nuestro hermano Francisco Martínez en Panguipulli. Ellos saben que pueden meterle 5 balazos a un artista en la calle y que no les va a pasar nada porque está protegido el alto mando que está detrás de ellos, porque los políticos que necesitan al alto mando necesitan que el pueblo no proteste, no salga a la calle, no tenga un rol protagónico, no piense, no elabore, no proponga nada. Por eso que el acuerdo por la paz y la nueva constitución del 15 de noviembre se hizo a las 3 de la mañana, entre gallo y medianoche, sin que hubiera ni un solo líder, dirigente o movimiento que estuvo en las protestas de octubre del 2019. O sea, la necesidad de que no exista un sujeto pueblo y que toda la política y las decisiones las tome una cúpula empresarial, militar, extranjera, es tan grande que para eso está Carabineros, la policía y la prensa, con todas sus mentiras, porque detrás de cada crimen de Carabineros o de la PDI hay titulares de prensa en la televisión, en la radio, comentaristas que presentan, ¿verdad?, los acontecimientos de manera distorsionada para que el público no reaccione, ¿no? Bueno, en el caso de Panguipulli, la prensa no alcanzó a intervenir para mal interpretar el crimen, y los pobladores de Panguipulli, que son la gente más pacífica del mundo, en media hora habían quemado a 5 edificios públicos, ¿no? Es lo menos que se puede esperar ante una cosa de tal manera repulsiva, criminal. Pero eso es el punto focal. Yo quisiera recordar que hace pocas semanas murió el juez Juan Guzmán Tapia, que era un jurista bastante conservador, que hizo carrera en el Poder Judicial y que por sorteo le tocó en la demanda que presentó nuestro amigo chillanejo, por cierto, Eduardo Contreras, contra Pinochet. Y se la vieron a él como diciendo, esta cuestión va a morir ahí, ¿no? Pero resultó que era un juez honesto, Juan Guzmán, y interrogó a Pinochet, ¿no? Se dio cuenta que Pinochet mentía, tuvo las pruebas en su mano, no solo los crímenes, sino que los robos de las cuentas falsas que hizo Pinochet en numerosos lados. Y cuando ya el juez Guzmán tenía lista la condena contra Pinochet y contra el general Arellano Stark, fue el presidente del Partido Demócrata Cristiano personalmente a su casa y lo amedrentó, lo amenazó
de que él tenía que parar ese proceso, que no podía condenar, no podía procesar a Pinochet, porque eso significaba romper el pacto de la concertación con la dictadura militar y con el gobierno de Estados Unidos, suscrito en julio de 1989. Es decir, procesar a Pinochet significaba que una de las patas del pacto, vale decir, la impunidad de las Fuerzas Armadas, se rompía, ¿no? Y Guzmán, que es un hombre pacífico, pero un hombre recto, de derecho, transparente, aplicó el sano juicio jurídico, la filosofía del derecho que él estudió, y lo procesó igualmente. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando él pide, lo declara, lo acusa, Guzmán interviene la Corte Suprema y declara que Pinochet está con una enfermedad mental y por lo tanto no puede ser procesado. Algo parecido se hizo con el general Arellano Stark, culpable de unos tantos crímenes en la caravana de la muerte en todo el país, quien murió en la cama con una jubilación millonaria como general en retiro, ¿no? Y ahí quedó esa impunidad, pero esa impunidad no es producto de la institución misma militar o de la institución misma de Carabineros, es producto de que el poder civil es el que necesita para protegerse a sí mismo, porque el pacto no solamente fue impunidad para las Fuerzas Armadas también se comprometieron a que los políticos podían hacer uso de todas las prebendas y toda la corrupción que les daba la Constitución de Pinochet para tener sueldos millonarios, los ministros, los diputados, los senadores y todas las prebendas que sabemos que hacen de la política hoy día un negocio sucio, pero un negocio al fin, ¿no? Entonces, no hay que circunscribir el problema a una actitud de un general inoperante o que pudiera ser un tipo perverso que le gusta torturar o matar o dejar sin la vista, con mutilación en la vista a cientos de jóvenes. No, aquí es el sistema capitalista aplicado en Chile que no podría existir si no existiera la represión con características terroristas que utiliza la policía civil y la policía militar, la corrupción que permite que esos altos mandos se hagan sobre sueldos 3 y 4 veces mayores a los que realmente poseen y que están siendo analizados en los tribunales de justicia hoy día, y la mentira generalizada a través del monopolio de la prensa, la radio y la televisión. No nos olvidemos que hace 2 semanas dejó de circular en los kioscos de Chile el Diario de la Tercera, por lo tanto en Chile el único diario que se ve en todos los kioscos de Chile es el Mercurio, ¿no? Con ese monopolio de la prensa pueden haber 20 asesinatos más como los que han ocurrido en estos días y la opinión pública va a tener suficiente distracción como para no reaccionar como corresponde a un ciudadano digno, patriota, demócrata, consciente de su capacidad soberana. Todo lo que ha propuesto nuestro estimado Adelchi, de que hagamos cabildos, que hagamos asambleas territoriales, que hagamos capacitación dentro de esas asambleas, ejercicio constituyente, apuntan a que cada ciudadano sienta que tiene poder, que no es un rebaño, que no es un cero a la izquierda, ¿no? Que no es una persona que está condenada a vivir con esa cantidad de mentiras que le cierne sobre su conciencia, sobre su familia, sobre su entorno. No, esas mentiras pueden ser, digamos, denunciadas. La verdad puede hacerse luz si somos todos un pueblo que actúa con conciencia de su fuerza. Esa fuerza es el poder constituyente originario que algún día, más temprano que tarde, dará origen a una verdadera asamblea constituyente en Chile. Muchas gracias a todas y a todos los que han contribuido a este programa y en particular a las estaciones de Facebook de Asamblea Constituyente del Maule, de Cabildo Maullo, de Fuerza de Bases, de MOV Asamblea Constituyente, Capacitación Ciudadana, a la transmisión de Instagram del Movimiento Asamblea Constituyente y a todos los amigos que viralizan estos videos que están ya a vuestra disposición en el link de estos Facebook para que muchas otras personas en todo el territorio nacional y en el exterior se informen de estos temas que, por cierto, nunca los van a encontrar analizados de esta manera en la prensa. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado.
Me olvidé de ofrecerle el minuto final a Haroldo y a María Elena, ¿verdad, Isabel? Sí, Ya, ahora pueden darlo en todo caso, no se preocupen. ya, bueno, pido disculpas por adelantarme a la despedida. Tiene la palabra entonces para el minuto final María Elena Germán, estimada cianeja. Adelante. Bueno, gracias Gustavo por la oportunidad de poder compartir de nuevo acá con los compañeros y compañeras, a todo el equipo que sustenta estos conversatorios constituyentes, ¿no es cierto? Y aquí el compañero Haroldo. Así que bueno, me quedo con un tema. Debemos seguir luchando por entender la protesta como un ejercicio legítimo de la democracia. No podemos permitir que se continúe criminalizando en un ejercicio legítimo, como es, lo acabo de señalar, la protesta en la calle, la protesta donde sea. Y Carabineros de Chile tendrá que ser a lo menos reformado y a lo menos en algún minuto tendremos que esperar que esta institución represente los valores democráticos que en algún momento algunos de ellos pretendieron verse inspirados. No vamos a juzgarlo a todos por la misma vara, pero hoy en día las fuerzas represivas que existen dentro de la policía, tanto de Carabineros como de la PDI, tendrán que ser erradicadas. Y esto tiene que hacerse a través del ejercicio legítimo del poder constituyente. Gracias, María Elena. Gracias. Muchas gracias. Haroldo, por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos y fue un gusto haber conocido a Isabel, a María Elena, a Delcy, ¿no? Y bueno, les agradezco profundamente la oportunidad, digamos, que se dio de decir la verdad acá, ¿no? Pero mira, aunque no es tanto la temática digamos, de esta jornada, ¿no? Sino que quiero dar un homenaje a Juez Guzmán que tú mencionaste, ¿no? El juez Guzmán estuvo aquí en Iquique y me llamó a mí, fíjate, para declarar sobre una pregunta muy, muy clara, si Arellano estuvo o no estuvo en Pisagua, con esto de la caravana de la muerte. Bueno, y yo le dije que sí, y que yo lo vi, le hice un dibujo de cómo lo vi desde la ventana del tercer piso de la celda, ¿no? Mirando hacia donde él llegó, iba con una especie de fuste de caballo en la mano que se la golpeaba en las piernas, así, lo recuerdo muy bien. Yo en todo caso no lo conocía, antes no lo había visto, ¿no? Pero después lo vi porque en la televisión, una que estábamos, cuando estábamos precisamente en Santiago, en la cárcel contigo, Gustavo, en la tele apareció ahí un militar, porque era él, pues. Y ahí dije, así que ahí estuvo también Arellano Stark. ¿Y sabes lo que me dijo Guzmán? Me dijo, él era muy católico, tú sabes, ¿no? Dijo, y pensar que juró por Dios que no había estado nunca en Pisagua. Esa reflexión lo recuerdo muy bien. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos y bueno, esperamos que esto siga siempre, ¿no? Estamos para decir las cosas como son, ¿no? Bueno, Gracias. muchas gracias, Haroldo, y gracias por recordarte el juez Guzmán. Él fue fundador del movimiento Asamblea Constituyente, una gran cantidad de intelectuales, dirigentes sociales de Chile y del exterior, del exilio, y a raíz de esta actitud que tuvo de hacer estas denuncias, lo echaron del Poder Judicial como el lista 4 le llaman a eso, como que ya no debe seguir, ¿no? Y logró una cátedra en la Universidad Central, desde la cual siguió luchando por los derechos humanos, escribió un libro, fue a dar charla al exterior, y a su regreso se encontró que también lo habían expulsado de la Universidad Central. O sea, a él lo persiguió claramente la mafia empresarial, militar y de los partidos parlamentarios que no querían que él hiciera verdad y justicia sobre esta negra historia que hemos relatado hoy. Y pagó con la cesantía, o sea, finalmente terminó sus días fuera del Poder Judicial y fuera de la universidad, pero con la gran dignidad que lo llevó a nivel mundial a ser un referente de los derechos humanos y yo diría un referente del pueblo chileno.
Muchas gracias. Mis últimas palabras de hoy día son para reivindicar a este héroe nacional que acaba de morir, ¿no? Hace un par de semanas, el juez Juan Guzmán Tapia. Buenas noches.